Hace unos 10 años ya estaba pensionado y vi en la página de la Biblioteca Luis Ángel Arango que había un club de ciencia. Comencé a ir a ese club de ciencia y comencé a explorar otros clubes que había. Y por ahí yo pienso que como un año después, vi lo del club de invidentes y me llamó la atención. Me llamó la atención porque era, pues, colaborar en ese servicio, en esa atención, en esa actividad. Se tenía una lectura donde María Isabel hablaba sobre el autor, hablaba sobre el libro, los libros que ese autor había escrito, y cada quien leía una página, 2 páginas. ¿Sí? Y al final lo que se hacía era como un comentario sobre eso que se había leído. Las personas que iban eran personas de muy diverso origen desde el punto de vista de cómo habían llegado a ser invidentes. Unas personas permanecían 2, 3, 4 sesiones, otras no iban sino a una sesión. Y eso a través del tiempo se fue como asentando, se fue como haciendo un tamizaje. Bueno, el primer aprendizaje es, uno piensa que la persona invidente de pronto es más limitada de lo que realmente es. Y las personas limitadas lo que necesitan son estímulos para hacer más cosas, es enfrentarse a retos. Esos retos están en un escrito que leímos a comienzos de este año sobre unos invidentes, pero así absolutamente maravilloso. Y haber hecho esa sesión sobre invidentes fue sumamente buena porque nos ayudó a abrir los ojos de que unos sentidos son predominantes sobre otros. La visión, por ejemplo, es predominante sobre esto. Entonces, uno con la visión borra los otros sentidos, vuelve a sacarlos a flote, como nos contaba hoy Exeomo, es esto, ¿no? Que es cómo percibe el piso, cómo percibe el aire, cómo percibe lo nuevo que hay en la calle, cómo percibe las personas, cómo percibe esto, ¿no? Esas son enseñanzas allá en él. 2 o 3 cosas que fueron ejes centrales de lectura en los últimos 3 años. Uno de ellos fue el proceso de violencia y el proceso de paz. Las dos cosas, entender eso. Lo otro era entender que Colombia es un país, pero es un país de regiones diferentes. Entonces, no podemos decir, el país es uno, pero las regiones no somos 5 como somos hechos, regiones naturales 5, no, somos más regiones, somos 7, somos 8 regiones diferentes que no nos podemos tratar, no se le pueden tratar a cada región igual. Ahora, ¿qué me gustaría como desarrollo hacia lo futuro del club? Me gustaría que pudieran, la cantidad de invidentes y de personas que fueran aumentaran. Me alegraría mucho ver más participación, una participación más activa de invidentes y una participación mayor de invidentes. Yo trabajaba en el centro de Bogotá, cerca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y de camino para mi casa veía ocasionalmente los letreros en los cuales se anunciaban las actividades del club de Comparto mi Lectura. Pues la idea inicial del club era que personas que veían les leían textos a personas invidentes, suponiendo que los invidentes no tendrían acceso a la lectura o tendrían acceso reducido por el braille, etc. Y entonces pensé que a mí siempre me ha gustado leer en voz alta y pensé que podría poner eso de pronto al servicio de algunas personas. Entonces entré en contacto con el grupo, empecé a ir. Esto fue hace 7 años. Y desde entonces estoy allí asistiendo regularmente. Jamás había tenido la experiencia de estar cerca de personas ciegas. Hay una serie de pequeñas maneras de actuar que van
acercándolo a uno y va uno aprendiendo a ser más respetuoso. ¿Cómo hace uno para caminar al lado de un ciego? Permitiendo que el ciego sea quien se tome del brazo de uno y no tomándolo uno del brazo. Por ejemplo, cogerles la mano en la que llevan el bastón. Eso es terrible. Si uno se sensibiliza, empieza rápidamente a ver, por ejemplo, en este ejercicio de la lectura, que es frecuente que tengan muy buena memoria. La falta del recurso visual que nos ayuda tanto, me parece a mí que explica mucho eso. Obviamente la sensibilidad auditiva es muy grande. Si se orientan en un grupo de personas, tienen que saber distinguir la voz de inmediato. No solo la voz, pueden muchos de ellos distinguir estados de ánimo por el tono de la voz. Cosas que quizá todos podríamos hacer, pero ellos se han visto de alguna manera obligados o han tenido la facilidad para hacerlo. Muy, muy conmovedor el hecho de que todos nos hayamos visto necesitados de decir que para nosotros el grupo es extraordinariamente importante, que nos trae una gran satisfacción personal. Es un aprendizaje que va mucho más allá de diferencias intelectuales o de nada que tenga que ver con eso, que ha ocurrido ya varias veces. Me ha parecido muy conmovedor realmente, muy, muy conmovedor. El libro que tengo aquí a la mano se llama El libro de los susurros. El autor es un rumano de origen armenio, Barujan o Barujan Vosganian. Dice el texto: estas son las frutas de nuestras tradiciones, decía el abuelo Garabet. Antes que nada, el albaricoque. Los huertos de albaricoqueros siempre florecieron en los campos a los pies del monte Ararat, y ya en la Alta Edad Media los primeros viajeros llevaron semillas y ramas al resto de Europa. Pero tú y yo empezamos lo del comparto en distintos momentos, ¿cierto? Sí. Yo cuando yo llegué, tú ya estabas, porque tú llegaste hace cuánto al comparto. Uy, yo creo que eso fue en 2011, a mediados de 2011, yo conocí a María Isabel y pues nos habló así por encimita de que existía el programa y que se trataba de compartir los ojos, ¿sí? Como leer en voz alta a personas con discapacidad visual, y me gustó porque yo pues adoro la literatura. Y claro, vine, me encantó, conocí a don Liborio, conocí a Gustavo. Sí, ellos ya estaban cuando ellos yo digamos llegué. que eran más antiguos que yo y estaban también compartiendo, se llamaba Comparto mi voz y Comparto mis ojos en principio, pero ese club cambió de nombre cuando descubrimos que los ciegos también podían leer por su cuenta y en su casa y que no necesitaban tanto de ayuda para leer. Entonces lo que hicimos después de un tiempo, muchos años me acuerdo, era como repartir todos los materiales en diferentes formatos, que cada uno leyera por su cuenta y llegamos a conversar de lo que leíamos. Sí, ese cambio ha sido chévere porque además permite conocer las personas, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta mucho que las personas que lo integran son como de diferentes formaciones, entonces cada uno lee y ve otras cosas que uno de pronto no vio. Por ejemplo, hace poquito cumplimos 10 años, ¿no? Que hicimos una sesión todos. Ay, sí. Y ahí tú llevabas como memorias también, ¿no? Sí, bueno, a ver, y te confieso, mis memorias del comienzo eran como todas las cosas que a mí me sorprendían, las opiniones, pero de las personas con discapacidad visual. En ese momento cuando empecé, yo decía, ay, se refieren a las cosas visuales con palabras visuales. Entonces, ¿viste tal cosa? Yo pude ver tal cosa, desde mi punto de vista tal cosa. Y yo decía, pero ¿cómo usan esas expresiones si no ven? Y tenía como esas inquietudes. Me gusta cómo toma notas don Liborio, que él lleva como unos cartoncitos que los guarda en el bolsillo de su camisa. Y él toma unas notas y sus opiniones son como punto 1, 2 y 3. Y cuando va a opinar dice 1, 2,
3. Es súper preciso. Y la ñapa. Sí, así, es así. Entonces yo empecé, por ejemplo, a adoptar esas cosas. Ricardo, por ejemplo, tiene como una precisión muy especial. Gustavo se volvió lector. Gustavo cuando empezamos prestaba los ojos, pero Gustavo no leía. Sí. Cuando empezó a leer Gustavo, yo dije, claro, esto es una cosa contagiosa. No, es que, por ejemplo, el hablar de las lecturas, pues digamos, para uno de persona ciega es muy enriquecedor. Porque, claro, uno lee los libros, pero eso que hemos hecho, por ejemplo, cuando hemos visto las películas, ¿sí? Por ejemplo, esa mezcla que hicimos de leer y de ver la película, yo no sé si tú te acuerdas. Sí, la adoré. Sí, Complementa muy bien. Si está basada la película en el libro, es muy chévere la doble experiencia. Eso lo hacíamos a final de año como regalo de Navidad. sí, Muy esa chévere. experiencia fue chévere, porque además parar la película, leer un fragmento del libro, volver a la película, eso fue bonito. Sí, Sí. eso, digamos que el comparto ha tenido muchos matices y ha hecho que no solo se compartan las lecturas, sino también aprender a conocernos entre nosotros, el grupo. Ha sido una experiencia bien chévere. Y el poder hablar de esos 10 años, esa sesión que hicimos me pareció chévere, como del recuento y de lo que cada uno pudo hablar, ¿no? Lo que cada uno pudo decir. Y ahí tú leíste un fragmento que a mí me gustó mucho, muy bonito, que tú escribiste. Ay, sí, yo escribí un texto porque quería como expresarle a todos y sobre todo a cada uno lo que yo les había aprendido, ¿no? Y la admiración que le tengo a cada uno y no sé, como la familia en lo que eso se ha convertido. De lo que esperamos del futuro es pues que el comparto siga, que venga más gente, era lo que decíamos, ¿no? También, que se integren más personas. Bueno, yo sí quisiera trabajar por algo en particular y es que se derrumbe el estereotipo de qué cosas pueden hacer las personas y qué cosas no, porque tengan o no cierta discapacidad o tengan unas capacidades diferentes, ¿sí? Eso es lo que a mí me ha ocurrido en este tiempo, es mi aprendizaje personal. Sí te cambió la mirada de las personas ciegas. Sí, y yo abandoné 2 temores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me quedo ciega y no puedo volver a leer, que es lo que más me gusta en la vida? Y ya sé que hay herramientas para mí. Sí, Hay un montón. sí, hay un montón de herramientas y un montón de gente que me podría ayudar si yo quisiera seguir leyendo. Y por otra parte, el prejuicio de que todo entra por los ojos. Ya yo me volví más táctil, más olfativa, más auditiva, ¿sí? Y una última cosa que es maravillosa, yo me volví mejor profesora, me volví más paciente. Pero eso solo se logra, Mary, por ejemplo, haciendo lo que hemos hecho en el comparto. Y es que ustedes tengan la posibilidad de interactuar con personas que tienen discapacidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan a derrumbar imaginarios y prejuicios, ¿sí? Sí. Entonces, a veces la gente se encuentra con uno y dice, mira, si tuvieras, ay no, perdón. Entonces, sí, como que, sí, o sea, como que ellos piensan que uno toda la vida está llorando porque no ve. Y como que se empiecen a dar cuenta que no, y eso solo se logra pues como que teniendo estos espacios del comparto. Entonces que ojalá estos espacios se sigan generando, no se pierdan y se mantengan. A mediados del año 2011, y por estar afiliado como socio para conseguir material en la biblioteca Luis Ángel Arango, recibí un correo en el que invitaba a estas sesiones de lectura. Me interesé desde el primer momento, por supuesto. Yo simplemente iba a asistir al club como un participante más, pero pensé que podía ser un camino para empezar a sentirme otra vez en alguna actividad. Desde las primeras sesiones me impresionó el gran interés con que los ciegos escuchaban a las personas que le leían allí en la sala. Esto de ver una persona emocionada porque está escuchando, pero la emoción hace pensar que estuviese como viendo un libro con ilustraciones muy bellas. Esto de verdad impacta.
el lector de pantalla ya viene funcionando hace mucho tiempo. Más bien lo que hemos logrado en el club de lectura es lograr que ellos encuentren un espacio donde comprueban que una persona puede llegar a ser muy interesante en la lectura. Impacta mucho para ellos, para la mayoría pienso, es el espíritu, el interés de la persona por comunicarles esto que está escrito en tinta, que ellos no lo pueden captar. Me pasó una cosa muy particular. Una niña, Lady Ramírez, estudiante de la Universidad Distrital, necesitaba realizar un trabajo sobre una obra literaria. Y entonces, bueno, fue como en los inicios de las lecturas, yo me apunté para ayudarle. Y entonces empezamos a concretar unos encuentros en la biblioteca. Y en una de esas lecturas, ella tenía un paraguas corto y lo tenía recogido, lo tenía puesto sobre la mesa. En ese momento, mirando esto que yo vi, me pareció que era como un teléfono inalámbrico. Y le dije, Lady, ¿qué te parece si leemos por teléfono? Y allí empezó. Y estuvimos trabajando un tiempo, fue muy interesante, aprendí mucho, ¿no? Me fui cada vez, me fui involucrando. Esto, pues, para mí fue definitivo. Y luego empezamos entonces ya un poquito más ordenadamente, ya encontramos otras personas que querían también, nos encontrábamos telefónicamente. Ahora, hay unos momentos que son gratificantes para uno como lector. Cuando la persona reacciona ante por el texto mismo, se ríe, se impresiona, ¿no? Expresa. Y ella dice, es que yo leí, ¿sí? Yo sé esto, yo lo leí, yo lo vi. Y uno, pues, es gratificante al saber que esa que está tratando fue algo que conoció en un momento que uno lo leyó.